Bueno, el título de mi trabajo, como mencionaba el doctor, es Identificación de las isoformas solubles de los receptores 1 y 2 para el factor de crecimiento del endotelio vascular en células de folículos dominantes. Entonces, como introducción, yo les presento que en el 95% del ciclo estral y del ciclo menstrual, en el caso de las mujeres, se presentan generalmente de 2 a 3 olas de crecimiento folicular. Cada ola de crecimiento folicular está precedida por un pico transitorio de una hormona, de la hormona folículo estimulante. Esta hormona folículo estimulante es la que va a estimular el crecimiento de folículos para que alcancen su desarrollo. Entonces, en animales que se presentan 3 olas de crecimiento folicular, estas están determinadas por la duración que dura el cuerpo lúteo. O sea, dependiendo de la duración que tiene el cuerpo lúteo es lo que va a dar origen a 1 o a 2 olas de crecimiento folicular. Entonces, en cada ola de crecimiento folicular, en el día 4 más o menos ocurre un proceso que se llama divergencia. Este proceso que se llama divergencia es cuando un folículo va a alcanzar la dominancia y los demás folículos se van a volver atrésicos. Más o menos en el día 6, este folículo crece un poco más y adquiere mayor cantidad de RNA mensajero para los receptores de LH y FSH en las células correspondientes para cada hormona. Entonces, en el día 9, aproximadamente en el día 9, en la primera ola de crecimiento folicular ocurre atresia de ese folículo. Y ocurre la atresia de ese folículo porque está dominando la hormona que sería la progesterona, la que está dominando en ese momento, y no permite que se den los pulsos de LH, que es la hormona luteinizante, para que ese folículo pueda ser ovulado. En cambio, en especies que presentan 2 olas de crecimiento folicular, la segunda ola es la que es ovulatoria. Y en animales que presentan 3 oleadas de crecimiento folicular, la tercera oleada es la que es ovulatoria. Y esto coincide con la lisis del cuerpo lúteo, que permite que se dé la amplificación de los pulsos de LH y con esto se pueda dar la ovulación del folículo. Entonces, diversos autores como Ferrara en el 2003, Rosales en el 2010, Shimizu y Greenaway, ellos comentan que una característica importante del folículo dominante para que éste pueda alcanzar la dominancia es la irrigación que tiene este folículo. Entonces, a medida que este folículo alcance una mayor irrigación, será mejor el aporte de oxígeno, de gonadotropinas y de factores de crecimiento. Y aquí en esta imagen les muestro lo que es un folículo dominante sano y un folículo dominante atrésico. Este folículo dominante atrésico podemos observar que la vascularización que tiene este folículo es nula. Entonces esto hace que no haya un aporte de oxígeno, de gonadotropinas y de algunos otros factores de crecimiento. Y por otro lado, Greenaway en el 2004 hace una contribución muy importante. Él menciona que las células de la teca externa, son las principales células que reciben la irrigación, aunque también llega a invadir la irrigación de ese folículo las células de la teca interna. Pero como la división entre las células de la teca y de la granulosa hay una membrana basamental, las células de la granulosa son avasculares. Sin embargo, la contribución que hace Greenaway es bastante importante porque Greenaway encuentra la expresión del factor de crecimiento del endotelio vascular y de uno de sus receptores en células de la granulosa. Inicialmente se pensaba que la función que tenía este factor de crecimiento en las células de la granulosa era de forma parácrina para liberar el factor hacia células de la teca externa o teca interna. Y Greenaway encuentra en células de la granulosa un receptor y el factor de crecimiento del endotelio vascular. Este receptor, que es el factor de crecimiento del endotelio vascular, se encuentran 12 isoformas diferentes de este factor. Este factor
pertenece a una superfamilia de diferentes, bueno, de VGF A, B, C, D, E y hasta F, pero el más importante es el VGF A. Entonces, en lo sucesivo, cuando yo me refiero al VGF, estaré hablando de VGFA. Bueno, y VGFA tiene 7 isoformas que corresponden a isoformas angiogénicas y 5 isoformas que son isoformas antiangiogénicas. La diferencia entre una isoforma y otra isoforma es un procesamiento alternativo que sufre el RNA en la maduración de la proteína, por lo que la eliminación de un exón da origen a una isoforma o a otra isoforma. En el caso de estas isoformas, la VGF100, el factor de crecimiento del endotelio vascular 121 y 164 son las isoformas más abundantes. ¿Por qué son las más abundantes? Porque no se encuentran ligadas a la heparina. Entonces, todas las isoformas contienen del exón 1 al exón 5. En esos exones son totalmente similares todas las isoformas, las angiogénicas y las antiangiogénicas. Y en estos exones, por decir en el exón 3 y en el exón 4, es donde se codifica la unión a los receptores de membrana de esta proteína. Entonces, aquí, dependiendo el tipo de exón que se elimine, es el origen que será para cada isoforma. En el caso de las isoformas antiangiogénicas, que por primera vez se habla de ellas en el 2008, en estas isoformas, la parte distal del exón 8 codifica para una isoforma antiangiogénica, y cuando se transcribe la parte proximal del exón 8 codifica para una isoforma angiogénica. Entonces, se cree que estas isoformas antiangiogénicas lo que hacen es, al unirse a los receptores, disminuir la fosforilación de estos receptores y bloquear el efecto del factor de crecimiento del endotelio vascular. Entonces, hablando de los receptores, el factor de crecimiento del endotelio vascular participa principalmente por dos tipos de receptores, que son receptores tipo tirosina sinasa. Estos receptores, comúnmente llamados VGFR1 o FLT1 y VGFR2 o FLK1. Entonces, para no hablar tanto así de VGF, FLT, FLK, aquí en lo sucesivo voy a hablar del receptor 1 y del receptor 2. Entonces, ambos receptores tienen 7 dominios extracelulares, un dominio en la membrana y 2 dominios intracelulares. Estos dominios intracelulares son los que tienen la actividad tirosincinasa. Ambos receptores tienen diferente afinidad por el factor de crecimiento del endotelio vascular. Es decir, el R1 tiene una constante de disociación de 10 a 20 y el R2 tiene una constante de disociación de 75 a 125. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el receptor 1 tiene mayor afinidad para el factor de crecimiento del endotelio vascular, pero el R2 tiene 10 veces más actividad de fosforilar los residuos de tirosina sinasa en el momento que se da la dimerización de un receptor con otro. Entonces, aquí el receptor soluble, se encuentra o se descubre en mujeres con preeclampsia. Las mujeres que presentaban preeclampsia estaban elevados encuentran que está elevado en suero el receptor soluble. Me apuro. Entonces, la importancia del receptor soluble es que conserva los sitios de unión, los mismos sitios de unión que tienen los receptores completos. La gran diferencia es que no se encuentra adherido a la membrana y la función principal de este receptor es secuestrar el factor de crecimiento y no permitir que tenga su actividad biológica. Entonces, este receptor, como ya les comentaba, tiene 7 dominios extracelulares y está conformado desde el exón 1 hasta el exón 30. Y el receptor soluble solamente codifica hasta el exón 13. Entonces, el exón 13 se elimina y se transcribe parte del intrón como, parte del exón se transcribe como exón y después se forma la cola de poliadenilación
en el receptor soluble, conservando los mismos sitios de unión a la proteína del factor de crecimiento. Entonces, aquí como podemos ver, el receptor soluble bloquea la actividad del factor de crecimiento del endotelio vascular. El receptor 1, aquí hay mucha controversia, hay quienes dicen que el receptor 1 solamente sirve como señuelo para también secuestrar al factor de crecimiento, pero hay otros autores que mencionan que la vía que lleva este receptor es para dar permeabilidad vascular. En cambio, el receptor 2, en un inicio les comentaba que es el que tiene 10 veces más actividad de tirosina sinasa. Entonces, este puede llevar la vía de RAS para la proliferación, da señales de supervivencia y da señales de permeabilidad y de migración celular. La contribución que hace Greenaway, que les comentaba hace rato, es que él descubre al receptor 2 en células de la granulosa. Y él la vía de señalización que encuentra en estas células de la granulosa es esta. Entonces él dice que de alguna manera inhibe a las caspasas y le da supervivencia a esas células de la granulosa. Bueno, ya en resumen de todo lo que les comentaba, en el crecimiento folicular, el destino de todos los folículos, el destino de la gran mayoría de folículos es la atresia y muy pocos van a alcanzar la ovulación. Y esto depende de un equilibrio totalmente entre todo este sistema, que son los receptores de membrana, los receptores solubles, el factor de crecimiento del endotelio vascular, angiogénico y antiangiogénico. Entonces, la hipótesis de mi trabajo de tesis fue que en un inicio, cuando les presentaba la primera diapositiva, yo les hablaba que en el ciclo, en el día 4 es cuando se da la divergencia de un folículo dominante, en el día 6 es un folículo dominante y en el día 9 tengo un folículo dominante pero que se está volviendo atrésico para que surja la nueva ola de crecimiento folicular. Entonces mi hipótesis era que conforme avanzan los días de dominancia de ese folículo, disminuye la expresión del factor de crecimiento y aumenta los receptores solubles, de tal manera que cuando un folículo está atrésico, estos receptores solubles bloquean la actividad del factor de crecimiento del endotelio vascular. Bueno, el objetivo general de mi trabajo fue indagar la presencia del RNA mensajero de las formas solubles de R1 y R2 en células foliculares de bovinos. ¿Esto por qué? Porque nunca antes se había reportado en el caso de los bovinos estas isoformas solubles, en ningún animal de granja. Los objetivos particulares fue buscar la expresión del RNA mensajero del receptor soluble 1 y del receptor soluble 2 en células foliculares de bovino y comparar la secuencia de los receptores solubles 1 y soluble 2 del bovino con las reportadas en otras especies como el caso del humano y conocer los cambios en el patrón de expresión del receptor soluble 1 y del receptor soluble 2 en folículos dominantes del día 4, día 6 del ciclo. Entonces, para hacer esto, llevamos a cabo una sincronización en los animales donde utilizamos un dispositivo intravaginal de progesterona durante 9 días, que se llama CIDER. En el día 9 en el día 7 aplicamos prostaglandina F2 alfa, en el día 9 retiramos el implante de progesterona, luego a las 24 horas aplicamos GnRH, y ese día lo consideramos como día 0, y el día 4, día 6, hicimos ovariectomía por vía vaginal en las vacas para obtener los folículos, para obtener el ovario y posteriormente hacer la disección de los folículos dominantes. Entonces, para eso, una vez que ya habíamos hecho, embebimos en parafina los ovarios y hacíamos cortes de 20 micras para obtener el RNA de ese tejido parafinado. Entonces, para esto diseñamos 2 juegos de primers, uno que daba un amplicón de 68 para el R1, para el soluble del receptor 1, un amplicón de 583 para llevar a cabo la secuenciación, y esto para hacer la parte semicuantitativa de los receptores como se expresaban a lo largo del ciclo. Y luego para el R2, para el soluble del receptor 2, hicimos un amplicón de 72 y uno de 68. Lo que ven en verde es parte del exón 12 del receptor y lo que ven en azul es parte del
intrón que se elimina en el receptor completo, pero se mantiene en el receptor soluble. Bueno, para hacer las RT-PCRs y ver la expresión del RNA, utilizamos un estuche comercial que se llama Superscript y seguimos todas las indicaciones del fabricante en el aparato, y estos fueron los ciclos y las condiciones en que se corrieron las muestras. Luego, una vez que teníamos ya identificadas nuestras bandas que correspondían a los amplicones que les comentaba anteriormente, corrimos geles de agarosa, se cortaron las bandas y se purificaron con este kit para identificar las bandas que a nosotros nos interesaban y posteriormente mandar a secuenciar. Entonces mandamos secuenciar en un secuenciador automático que sigue el método de Sange, y una vez, bueno, y ya con las secuencias, pues ya vimos o sea, qué parte del intrón era el que se estaba traduciendo en el caso de los bovinos. En el caso del tejido parafinado de las vacas que se les hizo la ovariectomía, hicimos cortes de 20 micras, las pusimos en laminillas, estas se metieron en un horno a 40 grados centígrados por 1 hora, y luego se hizo un tren de desparafinado, y para la extracción del RNA se utilizó este estuche comercial. Después se hizo una RT-PCR punto final de ambos receptores solubles y utilicé como gen constitutivo el 18S, que es, el gen constitutivo. Se corrió una electroforesis, después corrí geles, se corrieron en geles y se revisaron los geles en un transiluminador, que es esta marca, y con este software se hizo la densitometría de los genes. Una vez que yo corría los genes de agarosa, yo corría mi gen problema, que era el receptor soluble 1 y el receptor soluble 2, versus 18S. Entonces con el equipo me daba la densidad aparente de lo que tenía aquí con lo que tenía acá, y así hicimos la densidad aparente de ambos. Los análisis estadísticos se corrieron con este paquete que es se hizo un análisis de ANOVA y con este software que es versión 12, y ya. Bueno, los resultados, en mis resultados de la secuencia, o sea, yo, en el caso de, aquí no había mucho de dónde partir, la mayor parte de datos que teníamos era en cuestión del humano. Entonces, en el humano se han descrito que el receptor soluble cuenta con una secuencia TTA en el exón 13. Esta secuencia TTA es un codón de paro. Esta secuencia también se conserva en el bovino, pero de alguna manera cuando se da origen a los receptores solubles, esta secuencia TTA, que es una secuencia de paro, no se lee y se sigue transcribiendo parte del intrón. Y bueno, aquí tengo las bandas que pertenecen al receptor soluble 1 y al receptor soluble 2, y todo lo que esté en negrito es parte, o sea, lo que esté en negritas es parte del intrón que se transcribe en el caso del receptor soluble del bovino. Lo que está en verde es parte del exón 12. Entonces, en el caso de este autor Hook y Roche en el 2004, ellos describen que en el intrón 13 hay diferentes señales de poliadenilación y diferentes señales canónicas que dan origen a los receptores solubles. Nosotros en este receptor soluble encontramos 4 señales de canonización y 2 señales variantes que pueden dar origen a estos receptores solubles, en el caso del receptor 1. Y para el receptor soluble 2 encontramos uno en la posición 91 y otro en la 1396. Y esta es la proteína en el caso del bovino, en el humano y en el ratón. La parte que está subrayada es la parte que se codifica en el exón y los aminoácidos que corresponden a la proteína. Y bueno, ya aquí en mis resultados, los resultados son bastante interesantes, porque si recuerdan lo que les presentaba yo en la hipótesis, yo sugería que conforme avanzaba la dominancia de este folículo y se volvía trésico, los receptores solubles estarían aumentados de tal manera que estuvieran secuestrando al factor de crecimiento del endotelio vascular. Entonces, en los resultados que tenemos nosotros, el patrón de expresión que yo observo en el receptor 1 es que va disminuyendo, a diferencia del receptor 2. Entonces,
lo que concluimos nosotros fue que, como les decía en algún momento de la plática, es más importante el receptor 2. ¿Por qué? Porque es el que lleva todo el mecanismo de señalización y sobre todo de sobrevivencia en los folículos dominantes. Entonces, el receptor 1, les comentaba que es controversial la información que hay de este, porque hay algunos que mencionan que el receptor completo también funciona como señuelo y el receptor soluble lo encuentran elevado en diferentes procesos. Aquí nosotros concluimos, bueno, parte de las conclusiones y de la discusión es que nosotros decíamos que es más importante que este se eleve. ¿Por qué? Porque es el que lleva todos los mecanismos de señalización. Y, bueno, y por otro lado, o sea, este receptor está estimulado, o la síntesis de este receptor, en algunos artículos mencionan que está regulada por la hipoxia. O sea, dependiendo del grado de hipoxia que hay en un tejido, es que se va a expresar más del receptor soluble 1. Y la síntesis del receptor soluble 2 está regulada por el mismo factor de crecimiento del endotelio vascular. Entonces, lo que sugeríamos nosotros es que al estar elevado no deja factor de crecimiento disponible, de tal manera que haga la síntesis del receptor 2. Entonces, cuando comienza a disminuir, empieza a aumentar la síntesis del receptor 2 y al mismo tiempo empieza a aumentar el receptor soluble 2. ¿Para qué? Para bloquear el estímulo del factor de crecimiento del endotelio vascular en las células de la granulosa. Y bueno, como conclusiones, los folículos dominantes del día 4, día 6 y día 9 en bovinos expresan RNA mensajero del receptor soluble 1 y del receptor soluble 2. Y el procesamiento alternativo del pre-RNA mensajero de los receptores 1 y 2 por un procesamiento en el extremo 3' y poliadenilación 3' y poliadenilación alternativos para producir el receptor soluble 1 y el receptor soluble 2 ocurre en el bovino en el mismo sitio que en el caso del humano, que es en el intrón 13. Y el patrón de expresión del RNA mensajero del receptor soluble 1 y el receptor soluble 2 se modificó de acuerdo al día del ciclo en que se obtuvieron los folículos dominantes. Y bueno, y por último, los folículos del día 4 y día 6 tuvieron una alta expresión del RNA mensajero del receptor soluble 1 y una baja expresión del receptor soluble 2, en tanto que los folículos del día 9 del ciclo mostraron la más baja expresión del RNA mensajero del receptor soluble 1 y la más alta expresión del RNA mensajero para el receptor 2. Por lo tanto, por lo anterior se puede decir que la relación baja del RNA mensajero del receptor 1 y la alta expresión del receptor 2 ejerce un efecto atresiogénico en los folículos dominantes del bovino. Y bueno, eso sería todo por mi parte. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Yo no puedo dejar pasar la ocasión sin felicitar a nuestro ponente, el doctor Ricardo Macías, esa ponencia tan brillante, tan interesante, que nos ha llevado a un pequeño viaje por el ámbito de la biología molecular. Este campo en el cual van a decir otra vez, ay Román, vas a volver otra vez a la misma. Pero este campo de la biología molecular es un campo en el cual los patólogos clínicos debemos de estar acostumbrados a incursionar cotidianamente. Yo recuerdo cuando llevé la maestría en ciencias, el doctor Kumate era nuestro maestro de biología molecular, independientemente que fue mi asesor en la maestría. Recuerdo mucho una frase de él que decía: quien no sepa biología molecular es como una piedra a un lado del camino. Y eso es particularmente cierto para nosotros los patólogos clínicos. Muchas gracias. Por nada, gracias.
Gracias por esta oportunidad y por la visita a este lugar que para nosotros es un orgullo. De estos hallazgos, de alguna forma salta o me saltó a la curiosidad técnica de cuáles podrían ser sus aplicaciones de tus hallazgos pensando en la gestación in vitro. ¿Hay algo que pueda ser aplicable? Porque de alguna forma la idea que obtuve de tu presentación es de que puedes de alguna forma predecir cuál es el crecimiento o cuál es la viabilidad de ese óvulo. Folículo. Entonces me antoja pensar en alguna de las tantas aplicaciones de toda la información que puedan ser aplicables en esa fecundación in vitro, porque de ahí de alguna forma estamos pensando en que requiere de ciertos alimentos, de cierta calidad de incubación, de los cuidados para poder hacer viable ese folículo y que pueda ser de alguna forma fecundado. De hecho, o sea, sí ya hay algunos antecedentes y algunos trabajos de investigación que hacen eso. O sea, hay un autor que se llama Takahashi. Él en el 2007, él superovulaba vacas y al superovular las vacas él administraba fragmentos o sea, hacía extracción de RNA del factor de crecimiento y pequeños fragmentos que cortaban con enzimas de restricción los inoculaban directamente en el ovario de la vaca por vía rectal. Bueno, por vía rectal y el ultrasonido identificaban dónde estaba el folículo dominante, inyectaban fragmentos del gen de fragmentos del factor de crecimiento del endotelio vascular y agregaban también gonadotropina coriónica equina y observaban que la superovulación daba mejores efectos y aparte obtenían obtenían ovocitos de mejor calidad y por ende embriones de mejor calidad. Y hay algunos otros trabajos donde maduran los folículos y al medio de cultivo también le agregan gonadotropina coriónica equina. O sea, los trabajos tienen el grupo control donde agregan gonadotropina coriónica equina, otros donde agregan gonadotropina coriónica equina más BGF y otros donde nada más agregan BGF y ven que en los que agregan gonadotropina más BGF y en los que agregan BGF no hay diferencias significativas en la salud de esos folículos. Y algunos concluyen que al estar más sano el folículo tendrán ovocitos de mucho mejor calidad. Sí. Gracias. Muchas gracias a todos.